es Milei, él es el rey. Él te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís como un campeón. No hay plata. Hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos una semana nueva, Café con Luber, como siempre. Y bueno, no podemos dejar de comentar la impronta que le ha dado en estos días a todo el debate sobre los derechos humanos, la serie de Netflix del Eternauta, que la vimos con mucha alegría por ver todos los avances tecnológicos que son posibles de hacer en Argentina, y realmente queremos felicitar a Estañaro, a todo el equipo, a los actores, no solo por esa gran superproducción, sino porque además abren una puerta y una oportunidad para volver a decir son 30.000, volver a plantear desde un espacio que nos da una visibilidad global el tema de los derechos humanos en Argentina, en este momento de tanta postergación y de tanta negación de los derechos humanos, y por supuesto reivindicar la figura de Westergel y todo lo que es la lucha por los derechos humanos de hijos, de madres, de abuelas, en la búsqueda también de él mismo y de todas sus hijas desaparecidas, y ahora también de los nietos, nietes. Se está abriendo todo un debate gracias a esta superproducción que es buenísima. Me la vi toda en un solo día, y por supuesto es alucinante ver que todas las tecnologías del primer mundo de Hollywood pudieron ser utilizadas acá, en nuestra ciudad de Buenos Aires, y para una producción de esta envergadura. Así que no dejen de verla y también de ayudar a seguir buscando a quienes todavía no saben de su verdadera identidad. Bueno, en el programa de hoy seguimos con nuestro debate sobre la ciudad de Buenos Aires y especialmente dándole visibilidad a los candidatos y candidatas que a veces no aparecen en la tapa de los diarios, pero que hacen un trabajo y un esfuerzo importante por cambiar lo que no nos gusta en esta ciudad. Por eso le quiero dar la bienvenida a Eva Couso-Vitis. Ella es una de las candidatas, encabeza una de las listas de legisladores y legisladoras de la ciudad de Buenos Aires, y por eso queremos, escucharla y sobre todo, poder interactuar sobre los temas de actualidad en el país y en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Eva, por acompañarnos. Y contanos un poco cuál es tu fuerza política, qué representa y cuáles son las principales propuestas que están trayendo a esta arena de discusión tan compleja en este momento en el país y en la ciudad. Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo, María José, por la invitación a tu programa, felicitarte por tu programa y contarte que Confluencia es una fuerza nueva, es una nueva fuerza en la ciudad de Buenos Aires, pero que está integrada por candidatas y candidatos que tienen una larga trayectoria en la defensa de quienes habitan la ciudad. Confluencia es una fuerza política que está integrada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, por Unidad Popular, por el Partido Comunista, por el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, por Patria de Iguales, por Soberanos, y por un montón de referentas y referentes que vienen de muchísimas organizaciones sociales, ambientales y urbanas que vienen defendiendo el paradigma del derecho a la ciudad, ¿no? Un paradigma completamente antagónico a lo que hace casi 2 décadas nos viene proponiendo el PRO en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes están planteando esto? ¿Se insertan en el mapa nacional en algún espacio? Digamos, si vos tuvieras que decir de las fuerzas políticas que hoy están en danza, cómo se alinean, cuáles sus posiciones, porque también estamos en una elección legislativa, lo cual nos permite discutir algunos temas propios de la ciudad, pero también hay correlaciones de fuerza y alineamientos nacionales. Este no es un movimiento vecinal que va para cualquier lado, ¿no? También, ¿cuáles son un poco las coordenadas de dónde se sitúa este espacio?
No, mira, como para tener algunas coordenadas a nivel nacional, que me parece muy interesante, nosotros fuimos los que en el 2018, junto con Claudio Lozano, denunciamos el acuerdo con el fondo, que en ese momento, sin pasar por el Congreso y violando los propios estatutos del fondo, celebró Mauricio Macri. Fuimos los primeros en presentar un amparo contra el DNU 7023, que sigue vigente, que le recortó, entre tantas cosas, derechos a los jubilados y a las familias inquilinas. Ese primer amparo también lo presentamos junto con Jonathan Valdivieso, junto con Claudio Lozano, junto con Hugo Cachorro Godoy, junto con Rodi Aguiar. Fuimos los primeros en denunciar penalmente a Milei y el ecosistema libertario a partir de la criptoestafa con Libra. Fuimos también los que acudimos a la justicia y la justicia nos dio la razón cuando Milei intentó por decreto designar 2 jueces y fuimos los que acompañamos a Alicia Castro y a un montón de referentes nacionales en sucesivos pedidos de juicio político a el presidente Milei. Ya vamos por el 5º pedido de juicio político. Es decir que ahí es donde nosotros nos situamos nacionalmente como para poder tenerlo claro. Nosotros acá en la ciudad estamos presentando una propuesta concreta que tiene que ver con poder terminar con una corporación que hace 20 años viene gobernando, cogobernando y haciendo de oposición, en algunos casos también, la ciudad de Buenos Aires, una corporación política muy preocupada en hacer negocios con los grandes poderes inmobiliarios y los grandes poderes económicos, en lugar de resolver los problemas cotidianos que tenemos. Y acá también nosotros tenemos una referencia, así como a nivel nacional nos situamos como quienes empujamos esas causas, ¿no? La investigación de la deuda, el no gobierno por decreto, el no al avasallamiento a la institucionalidad, la defensa de la democracia, sino que aquí en la Ciudad de Buenos Aires también somos los que, junto con otras y otros, venimos defendiendo la tierra pública, logramos frenar la venta de 100 hectáreas de tierras públicas, los que, junto con otras y otros, digo, y vos has sido muy protagonista también en esa defensa, defendimos el predio de Costa Salguero, defendimos parques, defendimos plazas, defendimos el espacio público. La estamos escuchando a Eva Kautsovitis y por supuesto estábamos escuchando toda la defensa de las tierras públicas contra los negocios inmobiliarios, contra el extractivismo urbano. ¿Vos creés que en esta oportunidad hay un espacio para discutir los temas de la ciudad? Porque nos ha pasado que hemos tenido muchas elecciones que están pegadas a las boletas y a las listas sábanas nacionales y no teníamos demasiada oportunidad de poder discutir los temas de la ciudad si estamos discutiendo, no sé, el endeudamiento externo o la represión o los grandes temas nacionales. En esta ocasión, bueno, supongo que la agenda principal va a girar en torno a los temas locales y además, bueno, mucha gente ve la realidad como en blanco y negro, ven a favor de Milei, en contra de Milei. Cuando uno mira las primeras planas de los diarios, cuando hablan incluso de la elección de la ciudad, hablan de 2 o de 3 candidatos. Y bueno, esta es una muy buena elección para decirle a la gente que también no tiene que optar, que puede elegir en un abanico más amplio, ¿no? Esto, ¿cómo lo están analizando? Porque si no, entramos en una especie de tubo donde la gente cree que esto es un balotaje y tiene que optar entre 2 bandos, y acá puede elegir en una gama multicolor. Sí, me parece muy acertado tu comentario, María José, porque esta elección es elección a legisladores. No estamos eligiendo jefe de gobierno, no estamos eligiendo presidente, así que me parece que es clave. Me parece que, así como
les contaba, nuestra impronta en la ciudad tiene que ver con eso, con la defensa de la tierra pública, de el espacio público, parques, plazas, de haber defendido a los enfermeros, a los jubilados del avasallamiento y los abusos de las prepagas. Digo, venimos, ¿no?, de una historia de haber sido parte de organizaciones que vienen defendiendo el paradigma del derecho a la ciudad y que venimos defendiendo los derechos de quienes habitamos la ciudad. Nosotros lo que queremos es terminar con una corporación política que, como les contaba al principio, entre cuatro paredes, ¿no?, terminan decidiendo nuestro presente y condicionando nuestro futuro. Romper esa lógica no es sencillo, para eso se necesita que las voces de quienes defienden la ciudad puedan llegar a la legislatura. Nosotros lo que estamos planteando es una nueva forma de gobernarnos, que tenga que ver con justamente una legislatura de puertas abiertas, que tenga que ver con la democracia participativa, en un contexto nacional en donde permanentemente las instituciones y la democracia se ven avasalladas. Nosotros lo que queremos es que la ciudad de Buenos Aires deje de ser el faro de la especulación inmobiliaria para ser el faro de la democracia participativa. Y en ese sentido, la verdad es que tenemos un conjunto de propuestas, un conjunto de proyectos que tiene que ver con una ley marco de democracia participativa o de participación ciudadana, que, por ejemplo, entre otras cosas, jerarquice a las comunas. Yo en el debate escuché candidatos que propusieron directamente eliminar las comunas, ¿no?, cuando ha sido una enorme conquista de quienes en su momento, y vos también ahí tuviste un protagonismo importante, ¿no?, discutieron la constitución de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que tenemos que retomar ese debate y esa discusión que tiene que ver, ¿no?, con descentralizar el poder, con una democracia participativa, que tiene que ver con instancias de decisión ciudadana que sean vinculantes, que tiene que ver, por ejemplo, con poder tener una justicia vecinal y comunitaria que pueda abordar los conflictos antes que los conflictos escalen, que tiene que ver con retomar la idea de ese presupuesto participativo. ¿Quiénes no estarían de acuerdo en discutir el presupuesto y cuáles son las prioridades en las que gastar ese presupuesto? Un presupuesto que además, y esto vale la pena mencionarlo, nunca termina de ejecutarse. Con lo subejecutado el año pasado, la ciudad podría haber adquirido 10.000 inmuebles y haber empezado a construir esa, que es una propuesta histórica que nosotros venimos empujando, que es la de un banco público de viviendas. Tener un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas por año, eso es posible solamente ejecutando el 100% del presupuesto, y que esas viviendas sean entregadas en comodato a las personas adultas mayores, que sean entregadas en alquiler social, que sean entregadas a quienes están en emergencia habitacional, que estén disponibles con créditos blandos como primer vivienda. Nosotros estamos impulsando la idea de un laboratorio público de medicamentos. Estamos impulsando la idea de un plan de emergencia alimentario. La verdad es que en el distrito más rico de nuestro país, con un presupuesto per cápita que multiplica por 8 al del municipio de Moreno, pero que además duplica al de la ciudad de Barcelona, la mitad de las niñas y niños habitan en hogares pobres. Entonces, nosotros necesitamos, frente a esta catástrofe social que transita la ciudad de Buenos Aires, tener políticas concretas. Y ahí es donde nosotros lo que planteamos es justamente terminar con el negocio de las empresas concesionarias de alimentos en los comedores escolares y volver a cocinar en las escuelas para que esos 200.000 estudiantes todos los días reciban alimentos que tengan calidad nutricional y para a través de las escuelas poder hacer un refuerzo alimentario al conjunto del grupo familiar y por supuesto también ese refuerzo alimentario, extenderlo a las jubiladas y a los jubilados a partir de los centros de jubilados. Y eso es posible si nosotros, por ejemplo, terminamos con los privilegiados de siempre. ¿Cuáles son los privilegiados de siempre? Esos a los que la reta se cansó de otorgarles beneficios y privilegios cuando estaba en campaña presidencial y ya se autopercibía presidente. Nosotros estamos hablando de recuperar las alícuotas de ingresos brutos que la reta les bajó a los grandes grupos económicos. Cuando la reta estaba en plena campaña, a la megaminería, a la construcción y a las actividades que tienen mayor rentabilidad económica, esos grandes grupos económicos, lo que hizo fue bajarles la alícuota de ingresos brutos. Estamos solicitando la restitución de esas alícuotas y con lo recaudado
podemos, por ejemplo, financiar el Banco Público de Medicamentos, podemos financiar el programa alimentario de emergencia y también podemos financiar un programa muy lindo que tenemos, que es un programa de escuelas abiertas, en donde a partir de las 6 de la tarde las escuelas se transformen en un proyecto educativo, en un proyecto cultural, en un proyecto deportivo. Hoy en la ciudad existen 15 escuelas de música totalmente desfinanciadas que tienen equipos docentes maravillosos. Nosotros queremos que después de las 6 de la tarde las escuelas se transformen en orquestas. Queremos que después de las 6 de la tarde las escuelas se transformen en proyectos deportivos. Y eso es absolutamente posible. Nosotros además también queremos fortalecer la autonomía de la ciudad. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con una justicia vecinal y comunitaria. Nosotros queremos discutir a fondo el problema de la seguridad. Y la verdad es que estos temas no son temas que se estén discutiendo o que los principales candidatos estén discutiendo en profundidad. El problema de la seguridad no es la batalla a los trapitos. El problema de la seguridad es la connivencia que existe entre parte del poder político, parte de las fuerzas de seguridad y el narcotráfico, y seguir la ruta de ese dinero que termina blanqueándose en esas construcciones suntuosas especulativas que encontramos, por ejemplo, en Puerto Madero. Nosotros queremos que la ciudad de verdad controle, pero que controle dónde se venden las autopartes robadas, dónde se venden los celulares robados. Nosotros lo que queremos es, por ejemplo, algo que hemos conversado muchas veces con vos, en muchos proyectos que hemos compartido. Por ejemplo, llegar con luminaria a todos los barrios. ¿Cómo no podemos garantizar cada 30 metros una luminaria en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires? Hoy, en las villas porteñas, después de determinada hora, las mujeres no pueden salir de su casa. Y eso les quita oportunidades laborales, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, oportunidades de esparcimiento también. Nosotros queremos que el transporte público llegue a todos los barrios 24 horas todos los días. Y la verdad es que eso no sucede en muchos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos pasar de una ciudad que te vigila, porque la Ciudad de Buenos Aires está vigilada 75%, a una ciudad que te cuide. Yo me acuerdo que vos tenías un programa muy lindo, que era el de las ciudades cuidadoras, del cual me tocó participar y aprender un montón. Bueno, esta idea de una ciudad que te cuide es, la verdad, fundamental. Nosotros no podemos abordar el problema de la seguridad si por un lado no abordamos el problema del delito, pero en serio, y por otro lado no pensamos en una ciudad que nos cuide. ¿Y cómo una ciudad puede cuidarnos? Bueno, con más luminaria, con más transporte público, con senderos cuidados. La verdad es que necesitamos mejorar la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Para algunas de estas cosas, más allá de llegar a la legislatura, tenemos que cambiar la correlación de fuerzas en la Ciudad de Buenos Aires porque hay muchísimos proyectos presentados en la legislatura y de hecho muchos presentados por nosotros mismos y nosotras mismas como fuerzas sociales inclusive, que no llegan a destino, a veces ni se tratan en las comisiones, ¿no? Entonces también es un momento importante, más allá de la instancia electoral, articular fuerzas que dinamicen también a las articulaciones y las redes que son necesarias para cambiar la correlación de fuerzas. Aparentemente la división y la puja interna entre los de Milei, los macristas, y dentro de los macristas entre ellos mismos, hace que vayan en esta elección divididos, y eso también es una oportunidad interesante para poder ver contradicciones que son secundarias, porque hoy nos gobierna Macri primo, pero no vemos demasiada diferencia más que la disputa del botín con el proyecto y lo que hizo Larreta. Entonces, está Los Penato, que es Macri 1 y Macri 2, y Larreta en otra lista, Marra y Adorni discutiendo, o sea, hay como 4 listas que van todas a por los negocios, y después, bueno, un amplio espectro que discute cambios, pero con diferentes intensidades. Entonces, Exacto, con diferentes intensidades y con diferentes enfoques, ¿no? Porque, a ver, nosotros acá con claridad planteamos que hay que terminar con el curro de las concesiones, basta de concesiones. Digo, yo no quiero
como en una de esas plantea Leandro, controlar mejor a las empresas, ¿sí? Privatizadas o concesionadas de la ciudad. A mí me parece una barbaridad que la ciudad construya la red de subtes. Hagamos un paréntesis con la línea F fantasma, para no confundir a la audiencia, ¿no? El primer ladrillo de esa línea de subte va a suceder dentro de 1 año y medio y capaz esté inaugurada dentro de 6 y ya fue anunciada 16 veces. Perdón, y además yo no les creo nada, porque es como el anuncio de los millones de árboles que hicieron en otra campaña, o sea, tenemos de anuncios de campaña, yo te puedo hacer una colección de 20 años para atrás, que después no se concretaron jamás, o sea que yo le creo al ladrillo cuando veo el ladrillo, ¿no? Exactamente, me gusta mucho esa definición, cuando dentro de 1 año y medio de verdad veamos el primer ladrillo. Pero lo cierto es que la ciudad ha construido la red de subtes, ha construido las estaciones, ha comprado los vagones, las formaciones, y luego lo que ha hecho es concesionar el servicio para recibir un servicio totalmente precario, con una pésima frecuencia, con trabajadores precarizados y con una tarifa que es completamente inasequible. O sea, ¿cuál es el negocio en este caso? Inexplicable. El negociado con las grúas, en donde la ciudad ponía las tierras, es decir, las playas de estacionamiento, ponía los camiones y teníamos una empresa concesionaria que con 8 viajes ya directamente recaudaba el dinero del canon. Una vergüenza absoluta. Nosotros tenemos que de verdad discutir a fondo este tema de que la ciudad está totalmente privatizada. Bueno, hay que entonces ir concesión por concesión, privatización por privatización. Vos conocés perfectamente cuál es el estado de situación de la Costanera. La Costanera está plagada de concesiones irregulares, ilegales, ¿sí? Que no deberían estar en el entorno ribereño y nosotros deberíamos estar pudiendo disfrutar de una Costanera 100% verde y pública de punta a punta. Y es cierto que hemos presentado un montón de proyectos en donde hemos juntado miles de firmas y no hemos logrado que ningún legislador y ninguna... ni siquiera le den estado parlamentario. Entonces, ahí es donde a mí me parece importante romper con esa legislatura que hace años se ha transformado en una escribanía, ahora se transformó en una fábrica de ñoquis. Desde el 1 de marzo que anunciaron la inauguración de sesiones ordinarias, no sesiona, con todos los problemas que la ciudad tiene. La verdad es que eso es una vergüenza. Terminar con esa legislatura a puertas cerradas, con esa escribanía, para justamente poder llevar las voces de quienes defienden a quienes habitan la ciudad, y que esa legislatura de verdad sea una legislatura de puertas abiertas. A mí me parece que eso, sin duda, es revolucionario, y es cierto lo que vos planteás. Con este nivel de fragmentación entre el PRO que va en 3 listas, los libertarios que van no se sabe si con 3 o con 4, me parece que es una oportunidad para que otras voces puedan llegar a la legislatura y desde esas otras voces nosotros podamos, junto con las organizaciones que hace muchos años vienen defendiendo la ciudad, y me parece que esto es muy importante también aclararlo. Hemos sido las organizaciones de la ciudad las que hemos podido instalar agenda alternativa. Si no hubiera sido por la vitalidad democrática de las organizaciones que venimos planteando y discutiendo los problemas de la ciudad, la verdad es que hubieran estado mucho más cómodos de los que están los 60 legisladores en esas 4 paredes. Hemos podido desde las organizaciones de la ciudad poner en agenda la necesidad de recuperar la Costanera, poner en agenda la necesidad de resistir. Yo creo que hemos sido un movimiento social a la defensiva para que no terminen de destruirlo todo. Absolutamente. Los cambios en el código urbanístico. Absolutamente. O sea, estamos todavía en pañales de los coletazos y las consecuencias que van a traer. Vos lo sabés muy bien, sos ingeniera, has participado en todas las audiencias, sabemos que estamos viviendo los coletazos. La gente se entera cuando se le cae el edificio de al lado, cuando se le raja la medianera, pero nosotros lo venimos vaticinando desde que arrancamos con esto. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos adelante, y lo importante también es seguir fortaleciendo la participación, seguir fortaleciendo la descentralización, y que la gente no se conforme con la cosmética, ¿entendés? No se trata solo de las plantitas, de algún arbolito suelto, sino de cambios mucho más profundos que
bueno, impacten de manera positiva en la ciudad. Te hago la última pregunta. ¿Cómo ves el tema de la seguridad y la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires? Porque, viste, las derechas hacen gala de este tema y es un tema importante para la mayoría de la gente. Bueno, algo te comentaba hace un ratito. A mí me parece que hay que separar dos cuestiones. Una es el tema del delito y otra es el tema de la seguridad. A mí me parece que la ciudad de Buenos Aires lo que necesita es poder discutir a fondo la problemática vinculada al delito, porque en la ciudad de Buenos Aires tenemos el triple de policías cada 100.000 habitantes de lo que recomiendan, por ejemplo, las Naciones Unidas, el doble del promedio a nivel regional. Tenemos 75% de la ciudad vigilada y, sin embargo, los delitos aumentan. Robo de celulares, autos, y por supuesto uno de los problemas que más preocupa es el tema del narcotráfico. Y ahí es donde aparece esta lógica de el control, ¿no? Una ciudad que no controla absolutamente nada, porque todos sabemos dónde se venden las autopartes robadas, todos sabemos dónde se venden los celulares robados, y todos sabemos que la plata del narcotráfico, buena parte del dinero del narcotráfico, se lava a través de la construcción suntuosa. Bueno, ¿dónde están ahí los controles que la ciudad tiene que hacer? Bueno, eso, por supuesto, implica romper ese entramado del que conversábamos hace un rato entre parte del poder político, parte de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, ¿sí?, el delito. Bueno, eso a mí me parece que es absolutamente clave y sustancial. La ciudad, además, está en emergencia como consecuencia de no haber podido transferir el sistema penitenciario. Necesitamos ahí tener definiciones claras. Bueno, no puede haber más maquillaje, cárceles contenedores. Hay candidatos que plantean cárceles contenedores flotando en el Río de la Plata. Bueno, la verdad que todas esas son propuestas que no tienen ningún sentido. Bueno, la ciudad tiene que terminar con la construcción del penal de Marcos Paz y dejar la política de maquillaje a un lado. Y después hablábamos del tema de seguridad y hablábamos de muchas cuestiones vinculadas al tema de la seguridad. Cómo mejorar la seguridad, y hablábamos de cómo garantizar luminaria, cómo garantizar transporte público 24 horas, cómo poder garantizar senderos cuidados. Nosotros, además, lo que estamos planteando es la creación de una justicia vecinal y comunitaria, junto con una policía vecinal y comunitaria, porque, insisto, tenemos el triple de policías por cada 100.000 habitantes de lo recomendado como estándar internacional. Así que perfectamente podríamos tener parte de esa policía destinada a abordar la resolución de conflictos, porque en general los delitos más graves son consecuencia de conflictos que no se resuelven a tiempo. Si tuviéramos una policía vecinal, si tuviéramos una justicia vecinal y comunitaria, parte de esos conflictos podrían abordarse a tiempo y evitar que se transformen en delitos de mayor envergadura. Bueno, muchísimas gracias, María Eva Cousovitis. Te deseamos mucha suerte en esta elección. Entonces, recordémosle a la gente cuándo es la elección y en qué horario se vota. Mira, la elección es el 18 de mayo, se votan legisladoras y legisladores, el horario de votación es el habitual, 8 a 18, se vota con boleta única electrónica. Seguramente en estos días y a través de nuestras redes van a encontrar algunos puntos en la ciudad en donde vamos a estar con las máquinas con las que se vota, haciendo la simulación del voto para todos quienes quieran acercarse y aprender cómo votamos en esta oportunidad, porque para variar vamos a votar una vez más las porteñas y los porteños de forma distinta. Esperemos que esto no termine siendo costumbre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos vernos después de la elección, ¿ok? Gracias. Okay. Un abrazo enorme y muchísimas gracias, María José, por tu espacio. Nos vemos.